Hola, mi nombre es Jorge Steven y hoy les voy a presentar mi proyecto para la gestión de pacientes de una veterinaria. Lo primero que se hizo fue definir las clases, que la clase principal sería paciente, se definió de forma abstracta y se le dieron los siguientes atributos y constructor y método, los cuales se especificará más a fondo en el código. Se definieron las siguientes subclases: paciente general, propietario, tratamiento y paciente afiliado. Y para esto se creó un USA paciente en el cual, por medio de un JFrame, se le atribuyeron las siguientes funcionalidades, que también se van a dar más en claro en el código. Lo primero que se hizo fue definir la clase paciente de forma abstracta. En el paquete de model se definieron los siguientes atributos: nombre, tipo, raza, género, edad, número historial, su propietario y historial de tratamientos. A esto se les hizo el constructor y ahí también se definió el método de calcular costo total atención de forma abstracta, el cual devuelve un doble. También se puso el método de agregar tratamiento, que ese no devuelve ningún valor, sino que su propósito es agregar un tipo de tratamiento a una lista. De ahí se pusieron los respectivos getter y setters y el toString. Después tenemos la clase paciente afiliado, que esta clase hereda de la clase paciente y tiene el siguiente atributo, que es fecha de afiliación, que esto es para, como su nombre lo dice, pues guardar la fecha de afiliación. Después se crea el constructor, que como este hereda de la clase paciente, en el constructor se demuestra esto. Después tenemos el siguiente método, que es para calcular el costo total de la atención, cuál es un double, y esto nos retorna un calcular costo consulta más calcular costo tratamientos más calcular costo hospitalización, cual el calcular costo consulta se definió como que el consulta es igual a 100, y como esto tiene un descuento al ser afiliado, que es del 50%, y esto se le puso que retornaba costo consulta por uno menos el descuento de consulta. Después se definió el calcular costo tratamientos, que se le puso de base 200, y al ser afiliado se le dio un descuento del 30%, cual retorna historia de tratamientos, y esto por costo de tratamientos base por uno menos el descuento del tratamiento. Después, un calcular costo hospitalización se definió con de base de 300, el descuento que es de un 20%. Después, lo que se buscó fue calcular los días de hospitalizado, y a esto multiplicarlo por el costo de hospitalización día por uno menos descuento de hospitalización. Después se creó un método para calcular los días de hospitalización por medio de un ciclo for, el cual nos devuelve el total días. Y se agregaron los getter y setters y el toString. Con esto tenemos la clase paciente general, que esta área de la clase paciente es casi básicamente lo mismo que la clase paciente afiliado, pero esta no tiene la fecha de afiliación. Se definieron los métodos para calcular el costo total de atención, que sería básicamente lo mismo, pero sin las excepciones que son los descuentos. Después se define la clase propietario, que cada paciente tiene un propietario y cada propietario tiene un paciente. Entonces, a cada propietario se le dio un nombre propietario, un ID, un teléfono y una dirección. Se creó un constructor y se añadieron los getter y setters y toString. También se creó una clase de tratamiento, la cual tiene de atributos una fecha de consulta, que es un string, una fecha de finalización, también un string, un diagnóstico string, tratamiento sugerido string, unos días de hospitalizados, que es un in, y un costo de tratamiento, un double. Se le creó un constructor. Después se le hizo el método para la actualización de la fecha de finalización, la cual no devuelve nada, pero su propósito es poder actualizar la fecha. Y se añadieron los getter y setters y el toString.
En el main del usa pacientes se creó la siguiente interfaz gráfica por medio de JFrame, donde a un paciente se le pide un número historial, un nombre, un tipo, ya sea perro o gato, un género, edad, raza, y a este paciente se le tiene un propietario que tiene un nombre, ID, teléfono y dirección. Después a esto se le pone un insertar paciente, el cual ya puede ser generar o afiliado. Y si este es afiliado, se le tiene que poner una fecha de afiliación. Se crea el método de insertar paciente para ingresar un paciente ya sea general o afiliado. Lo primero que se hace es, se leen los datos ingresados por el usuario en los campos JTextField y JComboBots. Después se crea un objeto llamado propietario, el cual usa los datos correspondientes, que son nombre propietario, ID, teléfono y dirección. Después se hace una lógica para el tipo de paciente por medio de un if y else para determinar si es un paciente afiliado, y si es un paciente afiliado se le pone una fecha de afiliación, y si no, pues se define como un paciente general. Después, para el manejo de errores, se muestra un mensaje de éxito si se logró registrar, o si el formato no es el correspondiente, se muestra el mensaje de error en el formato de los datos, o ya sea error a registrar el paciente. En la lista de tratamientos se le pide al usuario ingresar fecha de consulta, diagnósticos, tratamiento, costos, fecha de finalización y días hospitalizados. Y para esto se crea un método de agregar tratamiento. En el método de agregar tratamiento, lo primero que se hace es buscar el paciente en la lista, el cual se obtiene por medio del historial del paciente desde un campo de texto, JTextField número historial. Ahí se recorre la lista de datos para encontrar el paciente que tenga el número historial que coincida con el proporcionado. Y si no se encuentra, se muestra el siguiente mensaje: paciente no encontrado con el número historial. Con esto se crea el objeto de tratamiento con los datos obtenidos, que ya son fecha de consulta, fecha de finalización, diagnóstico, tratamiento sugerido, día hospitalizado y costos de tratamiento. Después se llama al método del paciente para añadir el tratamiento a su historial, y se crea un JAuction Pane para confirmar o mostrar errores, ya sea que el tratamiento se haya agregado exitosamente o que ese ya cuente con algún error en el formato de datos o al momento de agregar el tratamiento. Reporte pacientes, se le tiene un reporte A donde está el listado de pacientes, y reporte B que ya es un poco más detallado sobre el paciente. Y también si desea calcular el costo total del tratamiento por medio de un botón calcular. Para el método de generar reporte A, lo primero que se busca es ordenar la lista de pacientes, que es por medio del número de historial, que en este caso datos es una lista de objetos de tipo paciente, y short es lo que nos va a ayudar a ordenar la lista en base al número de historial. Para el método de generar reporte, lo primero que se busca es ordenar la lista de pacientes, que esto se hizo por medio de esta lógica, que es datos es una lista de sujetos de tipo paciente. Chor ordena la lista en base al número historial, y por medio del comparator lo que se busca es que se especifica que la ordenación será en función del método de get número historial de cada paciente. Con un string res se busca iniciar el reporte, que servirá para pues construir el reporte. Después, por medio de un ciclo for mejorado, se busca identificar el tipo de paciente. Para el método de generar reporte B, lo primero que se hace es iniciar un reporte. Después, lo que se hace es buscar el paciente por el número de historial. Con esto, por medio de un ciclo if y elf, se define un paciente afiliado o un paciente general. Después se pone un método para hallar el costo total de los tratamientos,
y con esto se busca aplicar el descuento si es afiliado. Y después para poder agregar el costo total de reporte y se retorna el reporte. Y si no se encuentra un paciente, se retorna el siguiente mensaje. Paciente no encontrado con el número historial. Para el método de calcular costo total de tratamiento, lo primero que se hace es iniciar el reporte, después se recorre la lista de los pacientes y con esto se hace la lógica para calcular el costo total. Después se crea por medio de un if y else un identificador para saber si es un paciente afiliado o si es un paciente general. Y ya con esto se retorna el resultado. Cuando se presiona el botón de insertar paciente, se llama al método insertar paciente para agregar un paciente a los pacientes. Cuando se selecciona un elemento en el combo bots, se guarda el tipo de paciente seleccionado en la variable tipo paciente. Al presionar el botón agregar tratamiento, se llama al método agregar tratamiento para asignar un tratamiento a los pacientes. Al presionar el botón listar pacientes, se genera un reporte. En general, reportea y se muestra en un text area 1. Al presionar el botón detalle paciente, se obtiene un número historial, se genera un reporte con generar reporte B y se muestra en un JText área. Y si el número es inválido, muestra un mensaje de error. Al presionar el botón de calcular, se calcula el costo total de tratamiento y se muestra en un text área. Para la ejecución del programa tenemos el siguiente ejemplo. Muchas gracias y con esto daríamos por terminado.